Listo, ya se está grabando la reunión. Entonces, lo primero que voy a hacer, si te parece bien, es compartirte la pantalla y presentarte la actividad que tenemos. Ok, entonces, bueno, esta es la fase final, es el informe final y cierra el próximo domingo 1 de agosto. Aquí quedó mal, quedó 1 de julio, pero es 1 de agosto. En esta actividad vamos a reunir todos los resultados de la recolección de la información que hicimos. Entonces, se abordarán los siguientes temas. Primero, análisis de la información recolectada y organizada en categorías. Los estudiantes deben realizar el análisis, descomponer todo en partes. Este análisis se hace colaborativamente en el foro de discusión en el cual se debe alojar los comentarios que se realicen. Deben hacer un análisis etnográfico, descomponerlo por partes, identificando patrones, organización, cómo se interrelacionan, estructuras jerárquicas de las comunidades que escogieron, creencias y por qué, descubrir la cosmovisión, etcétera, y otros que hayan identificado. Deben desarrollar el informe final donde se recoja alguno de los elementos ya expuestos en las fases anteriores y debe contener el informe final. Primero la portada, una primera parte que es un resumen y una introducción de por qué, cuál es el tema y cuál es su contexto. Una segunda parte que es la formulación del problema que debe ir en pregunta, la formulación de unos objetivos generales y específicos. Una tercera parte que es aproximadamente el 70% del trabajo en la que se va a redactar lo observado, la interpretación de la información y dar un nuevo significado y responder a la pregunta de investigación. Una cuarta parte que son las conclusiones relacionadas con la pregunta que nos toquen de los temas relevantes y eh, finalmente la quinta parte que es la revisión, las referencias bibliográficas. Entonces, no sé si quieras que veamos tu trabajo o el trabajo que están haciendo en grupo, cuál es el tema, cómo les fue con la recolección de la información, si ya formularon los objetivos, ya tienen la pregunta de investigación. Iván, creo que entró otra estudiante, Shirley. Ah, no, entró y se Sí, salió. el otro vamos a ir con el mismo tema con el mismo tema de la deserción escolar. Con el tema de la deserción escolar, Sí, ¿y cómo es la pregunta de investigación? ya le digo, espere, ya, porque ese, de que me habla el trabajo, la pregunta de investigación, no, espere, debe entrar foro, la pregunta, y nosotros ponemos qué alternativa tienen las instituciones públicas para investigar y solucionar el bajo rendimiento de los estudiantes de base secundaria de las instituciones públicas en el municipio de Cincé en los años 2020 y 2021. ¿Cómo es? ¿Qué alternativas tienen? Las instituciones públicas para investigar y solucionar el bajo rendimiento de los estudiantes de básica secundaria de las instituciones públicas en el municipio de Cincé entre los años 2020 y 2021. 21. Perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos? Tenemos como general identificar los factores sociales, económicos y psicológicos que han generado el bajo rendimiento de los estudiantes en las instituciones públicas entre los años 2020 y 2021. Y lo específico tenemos determinar las estrategias pedagógicas que han establecido las instituciones para afrontar el bajo rendimiento de los estudiantes. Tenemos analizar el efecto que ha tenido la mala política de desarrollo en la educación en Colombia y comprender la importancia de implementar mecanismos de acción para afrontar el bajo rendimiento de los estudiantes. El estudio de la política en Colombia, ¿en qué sentido es o por qué lo van a hacer? En los planes de desarrollo con respecto a la educación. Sí, pero me refiero a, ustedes están estudiando el bajo rendimiento, entonces quieren ver si se debe a problemas dentro de la institución o si se deben a problemas desde el gobierno nacional, la falta Sí, de... y por ejemplo, si
si, si los mecanismos que ha hecho el Estado y por bajar esos índices han resultado o por el contrario como que ha aumentado más la deserción escolar. Ok, ¿y cómo sería la aplicación de la metodología etnográfica o cómo harían la recolección de la información? Nosotros en la metodología dijimos que queríamos hacer, como estamos actualmente con los colegios de forma virtual, realizaría de forma de entrevista con los profesores y con los docentes, vamos haciéndolo como una encuesta a ellos. Una Y entrevista. sí, forma de llamadas y se llamarían. Sí, Y, bueno, pues, pues sí, señor. y, y nosotros dijimos, y la metodología, sí, esa la colocamos el trabajo pasado. Ok. Porque mi pregunta es, bueno, recordemos que la etnografía tiene unas propias métodos de recolección de la información y entre esos encontramos las entrevistas, pero tienen que ser entrevistas no tan estructuradas, en el sentido en que no estamos buscando que nos contesten sí o no a una pregunta, sino que podamos encontrar información que nos permita conocer de esa cultura y de esos aspectos. Por eso mi pregunta de los documentos públicos que quieren revisar, porque cuando nosotros estamos en un estudio etnográfico, lo que estamos haciendo es estudiando la cultura y las relaciones políticas y sociales que se tejen dentro de un espacio. Mi invitación es a que trabajen más con la comunidad que con el tema de buscar de quién es la culpa del rendimiento académico, sino veamos cuál es la situación actual que están viviendo los estudiantes para que se den esas circunstancias. Entonces, podrían hacer, aunque eso era la actividad anterior, porque en esta ya lo que tienen que hacer es analizar la información y determinarla en categorías, podrían hacer diarios de campo con sus estudiantes donde ellos puedan describirles una situación en, no sé, en qué situación se han sentido mal o en qué situación no se han sentido cómodos y han pensado en desistir de la educación, Da- por ejemplo, y por para ejemplo, que mire, disculpe, por ejemplo, ahora acá en el municipio de Incén, que muchos estudiantes han desertado del colegio como acá todo es virtual, pues sí, no cuentan con las herramientas digitales o por falta de motivación. y falta de Entonces, ayuda de los padres. sí, porque muchos de esos padres en los colegios públicos son de estrato 1 y 2. Entonces, muchos de ellos han llegado solamente a quinto, y como máximo a quinto. Entonces, como no cuentan con conocimiento, y pero seguir ayudándolo en bachillerato. Sí, exacto, pero entonces sería muy interesante poderlo leer desde los estudiantes, ¿no? Como un estudio etnográfico. Tú eres docente, ¿cierto, Iván? Sí, Entonces puedes tener como un acercamiento a las comunidades y conocer un poquito más de cerca cuál es esa situación que se está presentando. Eh, y si puedes, por ejemplo, hacer un diario de campo, pedirle, no a muchos estudiantes, pueden ser a 2 o 3 estudiantes que hagan esa relación de cómo, cuáles han sido las circunstancias que les han dificultado sus procesos de aprendizaje y que los han llevado, por ejemplo, o a desistir o a querer desistir del colegio en estos entornos virtuales, ¿sí? O de no presencialidad, como está pasando en los colegios públicos. Esa es mi listo. invitación, porque, claro, hay formas de hacer etnografía a los documentos, ¿sí? Y es sentarse y hacerle preguntas a los documentos y que los documentos te contesten. Pero más que todo se hacen los caracteres históricos y se llama etnohistoria, que es una materia que ustedes también pueden ver dentro de las selectivas del programa. Pero tiene, digamos, otro enfoque y es conocer la parte histórica de una comunidad. En este sentido, considero que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la metodología etnográfica quiere acercarse, no es una metodología de investigación científica, ¿sí? General, sino que está hablando de una metodología específica de las ciencias sociales y humanas y antropológicas. Y lo que quiere es acercarse a una comunidad, poder hacer una descripción de la forma en que una comunidad hace las cosas o entiende o aprende a hacer las cosas, más en las comunidades indígenas y afrocolombianas eh, y campesinas en las que trabaja el contexto de la etnoeducación. Y bueno, también los otros contextos, porque como yo lo dije dentro de la conferencia,
La etnografía no es un tema que esté solamente limitado al tema de las ciencias sociales o a los estudios antropológicos, sino que también lo podemos encontrar en la economía, lo podemos encontrar en temas de mercadeo y demás, bueno, situaciones que se van presentando y que requieren de una investigación cultural, como se hace a partir de la etnografía. Entonces, no sé si tengas alguna otra duda o continuamos con alguna de tus compañeras. No sé si de pronto de la actividad que tienes que desarrollar ahorita en el informe final. Continuemos entonces. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? Sí. No, nada, y continúe. Sí. Ah, bueno, listo, Iván, gracias. No sé si Shirley y Marcela, que acaban de entrar, tienen alguna duda, quieren presentarnos sus trabajos para que los dialoguemos. Sí, Shirley, dale, abre tu micrófono. Hola, profe, tutora, muy buenas noches, tutora Diana, compañera Marcela y compañero Iván. Bueno, pues yo soy del grupo del compañero Iván, entonces yo había pensado en hacer, pues, digamos, el estudio etnográfico, pues como usted lo había dicho, si coger dos estudiantes, yo tenía la propuesta, pues ya la estaba acá em, poniéndola aquí en Word y iba a hacerle preguntas, pues, uno de los estudiantes, yo tengo un niño de 11 años que está en sexto, y con él lo busca un compañerito que en estos momentos, pues, no tiene el apoyo de sus padres, sino pues tiene a su abuela, y él me contaba, él me decía, pues, que a él le queda difícil porque la abuela, pues una persona de tercera edad que pues no entiende ya nada de lo digital, ni cómo manejar un computador, un teléfono. La abuela tampoco pues tiene la capacidad de decir voy a ir al colegio a recoger las guías de mi nieto, pues porque tampoco tiene la capacidad y la forma de movilizarse para llegar hasta allá. Entonces, basado a la historia de ese niño, estuve como pensando en exponerla en esta fase, ¿sí? En esta fase 4, pues que ya es como la descripción total y la final de nuestro trabajo. Entonces, aquí mi pregunta sería, tutora, una de las preguntas que uno le hace, digamos, al niño, pues diría yo que lo haría de forma de audio, pues para no grabarlo, porque de pronto él lo hace, ellos se intimidan mucho frente a una cámara, ¿sí? Porque ellos hasta ahora están como, como acostumbrándose a estos nuevos medios o métodos de uno adquirir el estudio por, por entonces como que les da nervios. Igual le pasa a mi hijo que uno lo va a grabar para una exposición y pues a él le da nervios, le da risa, le da ganas de comerse las uñas. Entonces yo de pronto las entrevistas las haría, pero las haría por medio de solo audio. ¿Sí se podría, profe Diana? Sí, por supuesto. De hecho, tienes que tener en cuenta que cuando estás con menores de edad debe haber un consentimiento informado para hacer estos trabajos por parte de los padres de familia. Bueno, normalmente digamos que se hace así, pero pues si es una persona cercana a tu casa que puedas entrevistar, pues tienes que tener igual el consentimiento de, en este caso, la abuela. Y generalmente estas entrevistas, pues como no están buscando, no sé, como procesos de divulgación, sino solamente de recolección de la información, se hacen en audio. Muy pocas veces las entrevistas se hacen en video, porque pues no es como un medio, no estamos en un área de comunicación, sino estamos en un área de investigación etnográfica. Entonces sí las puedes hacer en audio, pero yo te quería preguntar unas cosas. Primero, tú escuchaste la historia, ¿verdad? Sí, El niño te la contó. Digamos que tú ya sí. tienes ahí una primera forma de investigación o método de investigación que se llama la conversación informal. ¿Por qué no dejaste registro de esa conversación? Profe, la verdad, eso pasó. Lo que pasa es que el niño accidentalmente un día iba pasando por acá por la cuadra y mi hijo estaba afuera y se sentaron a hablar y duró toda una tarde. Y él al otro día, y así pasó como una semana. Y yo le pregunté a mi hijo, le dije que quién era ese niño, porque yo la verdad pues no tenía el conocimiento, pues no lo tenía así presente. Entonces él me comentó pues que era un compañerito de colegio, de la escuela de quinto y pues que no lo había vuelto a ver sino hasta ahorita.
que accidentalmente se vieron. Entonces, cuando el niño yo ya lo hice pasar y eso, que eso fue hace como unos 10 días, él me dijo, yo le dije, ¿estás estudiando? Me dijo que no. Empecé a preguntarle por la mamá, por la familia, porque era un niño que llegaba a las 2 de la tarde y se iba a las 6 7 de la noche y nadie lo llamaba a preguntar. Entonces yo como que esa curiosidad de uno de mamá de que aquí hay algo, o sea, que aquí está pasando algo, entonces yo le pregunté así por encima, entonces él me contó que la mamá vivía en otro lado, que pues vivía con la abuelita, y que la abuelita pues no tenía esa forma, y que él había dejado de estudiar, que lo que le gustaría. Entonces yo le dije, si quería, yo le conseguía las guías para que se adelantara. Entonces él dijo que iba a hablar con la abuela y pues así lo hicimos. Entonces, de ahí pues el niño cualquier cosa, duda, él viene y le pregunta a uno. Pues un tío le regaló un teléfono y así. Nosotros dentro de este método de investigación en el grupo de etnografía con los compañeros, nos hemos referido mucho a eso de la política educativa. ¿Por qué, profe? Nosotros decimos que sí hay falencias tanto de padres, digamos que a veces también lo hay de alumnos, ¿cierto? Porque a veces los padres le tienen todo a los alumnos y los alumnos no, pues no tienen no les nace como hacer desarrollar hacer esos trabajos por este método de estudio. Y pues también hay formas de que los colegios, hay muchos colegios, pues aquí en mi municipio, muchos colegios que también los dejan muy solos. O sea, si ellos suben los trabajos bien y si no, pues también. Entonces, o sea, son muchas falencias. No Sí, sé. pero entonces, sí, yo entiendo ese tema, pero entonces el tema de la etnografía es que vamos es directamente a la comunidad, porque bueno, sí, desde las políticas podemos encontrar muchas cosas de causas de por qué las situaciones están así, pero necesitamos también encontrar algunas categorías. Yo te pregunto, es este acercamiento que tú ya tuviste y que ya es una forma de recolección de la información, como te digo, se denomina conversación informal y de ello pues tú tienes que dejar unos registros, es decir, tú deberías como tener tu propio diario de campo, ir anotando eso que el niño te va contando, tú ya puedes ir identificando algunas categorías. Entonces, por ejemplo, dime, tú me dices, ¿no? Entonces el niño no tiene un adulto que pueda acompañarlo en su proceso educativo. Entonces ya tendríamos una categoría que nos está dando respuesta a esta situación de por qué o qué alternativa tienen las instituciones públicas para mejorar el rendimiento académico. Entonces, para saber cómo vamos a mejorar ese rendimiento académico, tenemos que conocer qué es lo que está o cuáles son las variables que inciden en que los estudiantes tengan un bajo rendimiento. Entonces, ya tú tienes una y es que no cuentan con un acompañamiento Sí, sí. eh, de un adulto que pueda soportar o darles, soportar o acompañar el proceso pedagógico de los niños, ¿sí? En eso también hay otra situación y es el tema de las familias hoy en día en Colombia, ¿sí? Entonces, no todos los niños tienen una misma estructura familiar, ¿sí? Y esto genera que pues no tengan las mismas condiciones para desarrollar un proceso de aprendizaje. Esa podría ser una segunda. Podrías tener una tercera categoría de análisis y es lo que tú decías, como si los profesores o el colegio es consciente de que el niño no tiene esos accesos, ¿por qué no generó estrategias para tratar casos específicos en vez de homogenizar a todos los niños pensando en que todos tienen una igual realidad? ¿Por qué no se centró en casos específicos en los que los niños no cuentan con el apoyo suficiente para desarrollar sus procesos académicos en casa? ¿Sí? Entonces, esas serían algunas de las categorías de análisis de la información. Más o menos eso es lo que se hace. ¿Cómo lo hace generalmente un investigador? Un investigador coge esas transcripciones, esas conversaciones, ¿sí? Las pasa a un diario de campo, hace unas transcripciones y empieza a identificar las cosas que más frecuentes se dicen las personas. Entonces, como en este caso tú, estabas contándonos la historia y decías, él estaba con la abuelita, la mamá no estaba con él, él estaba solo en mi casa hasta las 7 de la noche y nadie lo llamó.
Él dijo que la abuelita no podía acompañarlo y que por eso él se había retirado del colegio, ¿sí? Entonces, se vuelve reiterativo y eso ya se nos convierte en una categoría de análisis o de sistematización de la información. Sí, profe. Entonces, claro que te sirve, claro que puedes hacer más entrevistas y seguir buscando así categorías, pero ese sería como el cuerpo del próximo trabajo del informe final de ese 70% que debes entregar, es que me cuentes ese análisis que tú hiciste. Entonces, tú ya puedes sacar conclusiones diciendo, por ejemplo, en mi comunidad que se llama tal, se puede identificar que una de las causas o algunas de las causas que se dan para que, no para que exista, ay, se me olvidó, bueno, la deserción escolar en los niños es la falta de acompañamiento de adultos que puedan ayudarlos en sus procesos académicos, la falta que tienen las instituciones públicas en la prestación de un servicio que sea acorde a las necesidades de cada niño de forma particular. Así, lo vas analizando y me lo vas contando. Es que a mí el tema de las políticas me parece que es muy interesante, pero me gustaría es entender cómo lo van a abordar. O sea, ustedes en ese objetivo quieren sentarse y leer cuáles son las políticas públicas que existen para la educación en Colombia y ahí qué van a identificar. ¿Cómo está estructurado el sistema educativo en Colombia? Tutora, es que usted sabe que, que las nuevas políticas que se han implementado con esto de COVID y son diferentes a las que venían, a las que venían. Entonces, por ejemplo, mire por ejemplo, se ha aumentado la cobertura estudiantil, los subsidios a los padres aumentados con el fin de que los niños como que y puedan seguir estudiando. Entonces, mire que han hecho nuevas estrategias para intentar afrontar esa problemática. O sea que ustedes se van a enfocar en las resoluciones que sacó el gobierno y los decretos que sacó el gobierno y el Ministerio de Educación para enfrentar la pandemia. Sí, porque mire y quiere estar limitado entre el 2020 y el 2021, que son 2 años donde más ha afectado la pandemia a la educación. Y ustedes van a analizar, o sea, ustedes lo que van a hacer es una comparación de lo que encuentran real en la realidad, en su realidad, en lo que ustedes hacen como docentes, como padres de familia con los niños, llevarlo a una comparación en lo que está estipulado en la norma, ¿sí? O sea, la norma estipula algunas formas en las que se va a empezar a tratar el tema y se van a hacer esos cambios estructurales para o dar acceso a una educación dentro de esta virtualidad, pero queda limitada porque no logra llegar al 100% de la comunidad estudiantil, por lo menos en sus territorios. ¿Sí? ¿Sería Nosotros así? sí, y te tengo que nosotros en este trabajo tendríamos como 3 categorías, que son las estrategias que ha implementado el colegio, la que ha implementado el, el, el- la nación y los mecanismos que tienen los estudiantes para ir para seguir estudiando. O sea, ustedes estudiarían esas tres variables, los mecanismos que ha implementado el colegio, los que ha implementado la nación y los que han Y los implementado los estudiantes. estudiantes. Sí, Con sí, los estudiantes, ustedes harían este tema de lo que contaba Shirley, hacer esas entrevistas con los niños, ¿sí? ¿Así sería? Sí, pues, profe, la verdad, nosotros ahorita no nos hemos sentado hasta el momento de dialogar pues para seguir con el trabajo, darle la finalidad ahorita de esta fase, no lo hemos hecho. Era la forma en que yo estaba pensando para aportárselo a ellos, ¿sí? Bueno, esa forma sirve, está muy bien. Ahora es cómo lo van a hacer en la institución educativa. Yo también estaba pensando en buscar una docente que es también muy allegada a la familia y que ella dice que pues le da tristeza en que ella me cuenta en que le da tristeza en que, o sea, que no es el, digamos, no son ellos, pueda que no sean la institución, sino ellos son, o sea, que todo se ve muy lindo ahí en escrito, ¿sí?
se ve escrito muy bonito, pero en la hora, la verdad, de hacerlo, como que quedan, o sea, no cumplen. O sea, no les dan como esas bases para ellos decir, ellos hacen, sí, ellos planifican, ellos hacen un plan de estudio y en realidad ellos lo envían y todo eso, pero el colegio o no sé, los limita a que en realidad eso se haga, ¿sí? Que se lleve a un fin total y llegue, o sea, como que lo limita, ella me dice, nos limitan y no se puede cumplir. Ok, por ejemplo, eso podría ser algo muy interesante y es acercarse a esas voces de los docentes y de ellos también obtener, se puede, un registro, puede ser de entrevista o puede ser que el mismo profe pueda hacer un diario de campo de cómo es un proceso de, o cómo fue uno de esos procesos de planificación de una clase y del envío de la guía para los estudiantes, eso puede servir. Ahora, estaría ahí bien cómo sería a nivel nacional, ¿no? Para que, porque lo que tú nos dices, Iván, estas tres variables que ustedes van a estudiar son variables de investigación, o sea, son tres temas y tres lugares que se van a tratar para poder encontrar una respuesta a este problema que ustedes investigan. Pero las categorías culturales son el resultado de, ¿sí? De este proceso de investigación. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es vamos a estudiar estas tres líneas y como resultado vamos a obtener unas categorías de análisis. Esas categorías son la respuesta a por qué hay un mal rendimiento académico en los estudiantes, una deserción escolar de los estudiantes en los procesos de pandemia. Sí, entonces, por eso yo les decía, una ya está identificada, que es con la historia que contó Shirley, que es con el niño, que nos habla de la falta de acompañamiento. Está clara porque es repetitiva y ya se sabe que fue la situación detonante para que el niño no regresara a la escuela. Entonces ahí ya tenemos una respuesta, pero seguramente los profesores nos van a dar otra, y es que no lograban, las planificaciones pues eran enviadas y los estudiantes no las comprendían, algunos no podían llamar y comunicarse para que les explicaran. Bueno, pueden haber muchas situaciones, pero es lo que tenemos que identificar. Ahora, a nivel nacional, ¿cómo lo van a identificar? Con el estudio de estas políticas del Ministerio de Educación y del gobierno para enfrentar la pandemia en el sector educativo. Profe, pues esa sí yo no la había analizado, pero yo diría que mira, buscando pues todas aquellas noticias que uno ve que se actualiza diariamente pues a nivel de nacional aquí en nuestro país, ¿cierto? A veces salen que por lo menos, digamos, el nuevo ingreso estudiantil a los colegios, ¿cierto? O sea, ellos siempre salen, ahí sale que la próloga, que el índice, que pues sí, todo el paso a paso de lo que ellos van a hacer. Pues sería una de las formas más fáciles porque pues en realidad yo no tengo el contacto para decir no puedo, o de pronto a no ser que uno por ahí lo pueda conseguir, pero es un poquito, es muy difícil, diría yo que esa sí nos queda, a mí me quedaría difícil. Sí, es que es difícil. Ahí en ese punto yo lo que le recomendaría es que sí se planteen una metodología de revisión bibliográfica o documental, porque no solamente tiene que ser el tema de los decretos y de distintos documentos legales que haya emitido el Ministerio de Educación o las Secretarías de Educación o el Gobierno Nacional, sino que ustedes también puedan revisar en dónde se han desarrollado, digamos, experiencias, eh, no sé, puedan revisar noticias, puedan revisar libros, puedan revisar, hay tendencias investigativas que se están dando en este momento. Entonces, eh, pueden hacer una revisión documental de cómo pues fue ese proceso de la pandemia y lo que se ha escrito hasta el momento, que tampoco es que sea mucho. Pueden encontrar algunas cosas, pero tampoco es que en este momento se haya escrito mucho. Voy a hacer aquí como un pequeño, voy a parar un poquito nuestra discusión para recomendarles que diligencien el link de asistencia de este CIPAS.
Entonces ahí se los dejo para que por favor me colaboren con el link de asistencia. El nombre del CIPAS es Informe Final. Acá se los dejo en el chat, por favor les pido que me colaboren con esa encuesta. Listo. Ay, me quedó mal escrito. Listo, entonces no sé si tengan alguna otra duda al respecto. Sí, Marcela, dime, cuéntame. ¿Eres del mismo grupo? Buenas noches, tutora. No, señora, yo soy de un grupo diferente. Ok. Entonces, cuéntame. Nosotros planteamos como proyecto de investigación la motivación y el impacto académico, social y familiar en los niños desde el cambio a la virtualidad, pues por el COVID. Entonces, nosotros tenemos como base estos tres enfoques: el impacto académico, el social y aparte el familiar. En el trabajo anterior, en el de la fase 3, planteamos como metodología la entrevista, como el diseño metodológico. En el diseño metodológico presentamos una entrevista que se realizaría a un grupo de niños establecido que tenemos en este momento, pues al que podemos acceder, al que podemos hacerle la entrevista y grabarla en audio en Bogotá. Pero mi pregunta es si debemos o podemos centrarnos únicamente en este grupo o debe ser algo un poco más amplio, pues debido a que las respuestas pueden ser algo, no sé cómo expresarlo. De pronto las respuestas de estos niños pueden ser muy similares porque pertenecen a una misma comunidad. Entonces, no sé si deberíamos abrirlo a otro tipo de comunidades, ya que pues la realidad de todos los niños del país no es diferente, no es igual, perdón. Entonces, no sé si nos quedamos con el grupo que ya tenemos o lo ampliamos. Bueno, yo tengo una primera pregunta. ¿La entrevista que ustedes van a hacer la van a hacer escrita? O sea, ¿los niños deben escribir y responder ahí mismo? No, señora. Pensamos que es mejor hacerla, creo yo, en audio, porque pues nos daría respuestas más sinceras al hacer las preguntas directamente al niño y poderlas ser nosotros quien consigne las respuestas, eh, pues en base al audio que tengamos. Pienso yo que es más, o sea, tendríamos como más sinceridad en las respuestas. Sí, de acuerdo. De hecho, lo mejor es no hacerlo tipo escrito porque se vuelve como una encuesta y no como una entrevista. Entonces, el audio pues les permite a los niños poder expresarse. A mí sinceramente me parece que con lo que ustedes con el ejercicio que van a realizar, van a recolectar la información suficiente. Uno puede pensar que en una conversación no salen muchos temas de análisis, pero sí, o sea, se recoge y se recoge mucha información, además que nos permite tener un panorama muy distinto, porque muy distinto de la comunidad, si hacemos como un reconocimiento y vamos encontrando cosas en la comunidad que así nosotros seamos de ahí, de pronto a veces no vemos porque lo vemos muy cotidiano. Yo considero que hacer un trabajo con otra comunidad, primero vuelve el proyecto un poco más grande y la idea de la investigación, y segundo, es algo que se hace generalmente y que se llama la etnología, y es hacer como esas comparaciones entre las distintas culturas, y pues eso toma mucho tiempo para digamos, este trabajo que se está planteando en el curso. Yo creo que con lo que ustedes puedan recoger de una comunidad va a ser más que suficiente para hacer una sistematización por categorías de análisis de la información.
Listo, profe, muchísimas gracias. A ti, Marcela, muchas gracias. ¿Habrá otra duda? Disculpe. Sí, Iván, cuéntame. En el momento de llamar esos trabajos, ¿cómo se haría con las entrevistas esas? Perdón, Iván, no te escuché bien. Discúlpame, es que como que no había buen sonido. No entendí la pregunta. En el momento que no va a plasmar esa categoría con la entrevista, ¿cómo haría uno para plasmar esa respuesta en el trabajo? Con la ¿Cómo así respuesta para? y plasmar lo que los estudiantes dicen. No, no es, o sea, podemos citar a los estudiantes, ¿sí? Entonces colocamos la citación como entrevista de conversación informal, pero creo que lo que tú me preguntas es cómo hacemos para hacer ese análisis de categorías, ¿sí? De lo que los estudiantes les Sí. cuentan y que lo puedan redactar dentro del informe que tienen que presentar, ¿sí? ¿Es lo que me preguntas? Sí, sí. Entonces, mira, como le estaba diciendo a Shirley, lo que ustedes tienen que hacer es buscar lo que sea más reiterativo dentro de lo que los estudiantes les cuentan. No sé si escuchaste bien la historia de Shirley, pero ella en la medida que nos iba contando todo el tiempo nos hacía hincapié en que el tema de la deserción del niño estaba enfocado a su familia y es porque actualmente el niño vive con su abuela, ¿sí? Entonces, eh, la abuela no tiene las condiciones para generarle un apoyo en el proceso académico. Eso fue muy reiterativo, nos lo dijo en el momento en que contó que él había hablado con el niño, que el niño le había dicho que vivía con la abuela, que los papás no estaban y que le había dicho que la abuela no tenía las condiciones para ir por las guías, para ayudarle, para enseñarle y esto había sido el motivo de su deserción. Entonces ahí encontramos varias veces ese mismo indicador, ¿sí? Que nos dice, aquí el problema es que no tiene un acompañamiento de una persona que lo pueda dirigir en su proceso educativo. Entonces, ya tenemos una primera categoría de análisis. Entonces, lo que hacemos es ver en esas entrevistas que suele ser reiterativo, ¿sí? Que encontramos más, cuál es la causa primordial que nos están contando los niños y ya podemos redactarlo en el documento de una forma muy literaria, contar, narrar, describir la situación. Entonces, en la institución educativa, los chicos que han desertado, hemos encontrado que han sido por estas circunstancias. La institución educativa tomó las siguientes medidas para hacer este desarrollo, pero esas medidas no fueron suficientes, ya que el número de deserciones fue muy alto, o de pronto si fueron suficientes y disminuyó el número de deserciones, ¿sí? Y esto cómo dialoga a nivel nacional. El gobierno nacional planteó estas propuestas, pero esas propuestas no dieron lugar porque no responden, por ejemplo, a las situaciones particulares de niños como el que nos compartía Shirley, que pues no tiene las condiciones para acceder a una educación donde pues él se encuentra en una situación de desigualdad, ¿sí? Porque su familia es una familia distinta, monoparental y está en cabeza de una persona que es de la tercera edad. Entonces, ahí encontramos un factor diferencial para, por ejemplo, poder discutirle al gobierno nacional y decirle, hey, mire, dese cuenta que no todos los niños son iguales, no están en las mismas condiciones y no van a tener el mismo acceso a la educación cuando usted lo limita simplemente a la entrega de unas guías que puede parecer muy manejable, pero como nos damos cuenta no lo es. No sé si quede claro. Iván. Muchas gracias. Listo, Iván, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta, pero ya es sobre el formato de asistencia. Es donde dice esto, nombre del curso, área de aprendizaje. Nombre del curso y área de aprendizaje. Y uno le da, y nos da varias opciones. ¿Qué opciones te da? Dice ¿Nombre del curso, señora? acción psicosocial en el contexto jurídico, balance más
básico y energético de problemas ambientales, cátedra humanista, biología, biología celular, biotecnología, cálculo diferencial, ¿No, cálculo integral. no te aparece etnografía? No me aparece epistemología, epidemiología, estadística, ética ciudadana, evaluación. ¿No te aparecen otros? Ah, escribo en otros etnografía. Sí, en otros etnografía. Ah, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marcela. Profe, yo sí tengo otra pregunta. Es que no entendí un pedacito de la guía, no sé si de pronto lo alcanzó a explicar antes de que yo llegara y pues me disculpo, no había podido ingresar. Pero dice creencias y por qué. En este caso es como las creencias culturales acerca de lo que estamos investigando o las creencias que se pueden generar a partir de lo que encontremos en el estudio. Son las creencias que se pueden generar a partir de lo que ustedes encuentren en el estudio. ¿Cuáles son las creencias, digamos, por ejemplo, que tienen los niños actualmente y cuáles son, o si eso tiene alguna incidencia, ¿no? Dentro de los procesos educativos, que es lo que van estudiando, pero sí, son las que se vayan dando dentro del proceso. La idea es que encontremos esa información, pero tampoco es una camisa de fuerza. Si no nos sale esa información, lo importante es que dentro del texto final podamos dar una argumentación y podamos crear una narración etnográfica que nos dé un producto, ¿sí? De nuestra pequeña investigación y nos permita encontrar unas categorías de análisis que respondan a esa pregunta de investigación que nos planteamos. Yo creo que eso es lo más importante en esta actividad. Que encontremos o no encontremos parte de la información que nos está solicitando la guía, pues es algo que puede que no se nos dé y se nos salga de las manos porque no siempre se recolecta la información que se plantea. Aunque hagamos las preguntas, pueden que nos contesten, no, yo no tengo ninguna creencia y sea algo muy general. Entonces, pues no es una camisa de fuerza. Vale, profe, gracias. Bueno, Marcela, ¿alguna otra pregunta? No, señora, por mi parte hasta el momento no más. No, profe, por mi parte tampoco, profe. Bueno, yo tampoco, tutora. Todo claro. Vale, entonces yo creo que voy a terminar la grabación y les agradezco mucho su asistencia.